Primera Plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Perú, que celebra elecciones presidenciales, el balotaje el próximo 6 de junio entre dos candidatos populistas, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Saludo ya en este estudio Lisel Quirós, historiadora especializada en Perú. Buenos días, Lisel. Hola, Carlos. María José Zorrilla, politóloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenida, María José, buenos días. Un placer, Carlos. Y en duples, Gustavo Pastor, investigador del Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Buenos días, señor Pastor. Buenos días y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Perú, elección entre dos extremos hoy en Primera Plana. La inestabilidad política en Perú lleva años llenando portadas de periódicos. Ahora el país elige presidente en un duelo reñido entre dos extremos que tienen un punto en común, un duelo de ultraconservadores. Tanto el izquierdista radical Pedro Castillo como la ultraderechista Keiko Fujimori rechazan la igualdad de género, el matrimonio homosexual y el aborto. Así que si una certeza ya tenemos clara es que el próximo 6 de junio, fecha del balotaje, Perú tendrá un presidente populista y conservador, independientemente de quién gane. Y otra evidencia más en forma de dato, casi un tercio de la población en Perú no puede cubrir sus necesidades básicas. Así lo dice el Instituto Nacional de Estadística. La pandemia incrementó en 10 puntos porcentuales la pobreza, empujando a 3 millones de nuevos pobres a la precariedad total en el país. Repasemos algunas portadas que nos deja esta campaña electoral. Diario Gestión. Castillo 44%, Keiko 41% en un primer simulacro previo a la votación. Otras encuestas recientes, como esta de Expreso, dan prácticamente un empate técnico entre ambos candidatos. Correo se hace eco de lo que llama ola de agresiones a periodistas por parte del entorno de la candidatura de Pedro Castillo. El Comercio se hacía eco esta semana de la matanza terrorista atribuida a Sendero Luminoso, que ha dejado 16 muertos en el país y que eleva al máximo la tensión en esta polarizada campaña. Luego les preguntaré sobre el impacto de esta noticia. Pero antes les pregunto brevemente y a los tres, ¿esta campaña tan polarizada entre extremos responde, es el reflejo de la sociedad peruana hoy en día? Lisel. Me parece que es más bien el reflejo de una sociedad que está desesperada por una situación que vive, que la azota desde hace varios años, ¿no? La inseguridad ciudadana, por ejemplo, lo que va a llevar más un voto hacia Keiko, la corrupción de todos los partidos políticos, de toda la clase política, lo cual hace que, por ejemplo, Pedro Castillo haya surgido como personaje alternativo. Y recordemos antes que nada que el Perú atraviesa una crisis muy importante, esta crisis política, de un vacío de poder desde el 2018, una crisis económica. El PIB ha caído en el 2020 de más de 11%, y la crisis sanitaria, porque como sabemos también el país es uno de los lugares donde ha vivido la COVID, ha hecho estragos considerables. Entonces todo esto puede explicar estas formas de polarización del electorado, ¿no? María José. Sí, bueno, Carlos, yo creo que esas elecciones presidenciales han estado marcadas por un fuerte clima político y social bastante turbulento. Recordemos que en estos últimos 4 años hemos tenido 4 diferentes presidentes y yo creo que esto se evidenció en la primera vuelta. Más que una polarización, se evidenció una suerte de fragmentación. La pulverización de la representación en el Congreso y ahora recientemente a nivel presidencial. Es algo nuevo en Perú. Y como dice el profesor de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara, él intenta explicar esta pulverización, ya que para él eso se debe a causa de una bancarrota moral debido a que durante la pandemia los políticos estuvieron arranchando la banda presidencial. Y bueno, y esto tuvo como resultado, según la OMPE, un 100%, Castillo con un primer puesto con un 18% de total los votos, Keiko en un segundo puesto con un 13%, es decir, con 2 millones de peruanos que han votado por ella. Y para contextualizar esto un poco, en el 2016 Keiko pasó a primera vuelta con un 39% de votos, es decir, con 6 millones de peruanos. Es decir, Keiko ha perdido en estos 5 años 4 millones de electorados. Entonces, para mí, yo pienso que más que una polarización, lo que está sucediendo es una fragmentación del voto
Y pues esto se ve justamente en el antivoto, en el antifujimorismo, el anticomunismo, etc. Los antis que funcionan mucho en esta campaña. Se lo vamos a preguntar también al profesor Gustavo si esta campaña polarizada responde al reflejo de una sociedad polarizada, señor Pastor. Creo que, digamos, refleja una sociedad fuertemente polarizada en diversos aspectos. Primero, digamos, el aspecto de las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Hay un conflicto entre los que benefician, digamos, el modelo económico y los que no. Una polarización ideológica entre los que quieren cambiar el modelo neoliberal y los que no quieren mantener el status quo. Una polarización geográfica porque, digamos, está Lima contra todo el resto del país, ¿no? Aunque en el fondo yo creo que esta polarización política responde sobre todo a la grave crisis económica, social, sanitaria, ¿no? y política que ha vivido el país en los últimos años. Yo creo que esa es la clave. Ha habido una caída económica, digamos, del 10% de la población ha pasado a la pobreza, ahora hay 30% de pobres. Y yo creo que pues, los candidatos del centro, que por lo general eran quienes ganaban las elecciones, en realidad no han tenido ninguna opción en estas elecciones. Tremendo lo de los candidatos del centro, claro, porque si hablamos de dos candidatos extremos que pasan a segunda vuelta, ¿qué ha pasado con el Perú, con los candidatos moderados? Ha sido el gran fracaso, Lisel. Sí, un gran fracaso, pero que se debe a estos años en los que se ha manifestado la corrupción a un nivel que ya es insoportable para la población peruana, ¿no? O sea, quizás la corrupción es histórica, pero en estos últimos años, como lo decía María José, estamos en un momento en que ha sido una pelea por el poder de la mayoría de los partidos políticos y de las personas de los partidos políticos que, por ejemplo, si nos fijamos en el último congreso, ¿no? 68 congresistas involucrados en temas de investigaciones judiciales, es decir, más del 52% de los parlamentarios, o sea, están incluidos, están jueces, los presidentes o expresidentes que han sido procesados también, justicia. Todo esto ha dado una imagen tan negativa de la clase política tradicional que los partidos políticos peruanos pues se han visto, ¿no? Completamente desacreditados durante esta campaña, ¿no? O sea, ya se ha buscado como generalmente una opción distinta. Bueno, de la tradicional y de los propios candidatos, porque la propia Keiko Fujimori sobre ella prende la sombra del blanqueo de capitales en anteriores campañas de la mano de Odebrecht y que incluso se expone a prisión. Sí, pero... Lo que pasa es que podría llevarse la inmunidad, ¿no? Si llega a la presidencia, ¿no? Entendemos. Llevarse a la inmunidad y, por otro lado, si nos fijamos bien también en todo este proceso, los procesos judiciales son muy lentos para estas personas. Es decir, que hay investigaciones que no culminan porque estamos con un problema de corrupción también. Entonces eso va a hacer que sea más lento y, por el momento, nadie ha sido condenado abiertamente, es decir, han sido procesados, han tenido encarcelamiento durante el tiempo de las investigaciones, pero no tenemos unos dictámenes finales hasta ahora. Entonces, eso también puede beneficiar a Keiko. María José, Keiko ya lo ha intentado en otras veces, quizás esta sea la gran diferencia con el otro candidato, con Castillo, pero quizá esta vez, por los miedos que infunde Castillo, sea la que más cerca lo tiene por aglutinar, digamos, esos apoyos de la derecha y del centro derecha. Aglutina ahora más apoyos. Keiko, ¿es la diferencia con otras veces? Claro, recordemos que Keiko ya ha postulado en 2 ocasiones, en el 2011 y en el 2016, y yo pienso que la diferencia ahora es que justamente eso, tiene el apoyo de las derechas. Recordemos también que el tercer puesto del señor López Aliaga por el Partido Renovación Popular y el señor Hernando de Soto por Avanza País ya le han dado su respaldo a Keiko Fujimori, es decir, supuestamente también tendría que tener también sus votantes. Asimismo, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también le ha dado su respaldo y recientemente la había invitado justamente a una conferencia en su Fundación Internacional por la Democracia para hablar pues, justamente de la democracia, de la libertad, etcétera. Y creo que también es interesante acotar en términos de ciencias sociales, etcétera, el apoyo que ha brindado ciertos miembros de la selección peruana
a la candidatura de Keiko Fujimori. Creo que es bastante, habría que profundizar un poquito más ahí. Pero bueno, creo que la pregunta es si al final estos apoyos van a ser suficientes para que Keiko vuelva la primera presidenta mujer del Perú. Porque, aunque coinciden en conservadurismo, es verdad que las trayectorias de ambos candidatos son muy distintas. Estábamos hablando de Keiko, pero el maestro izquierdista Pedro Castillo era un auténtico desconocido, incluso dentro de Perú, hasta hace poco. ¿A qué se debe ese ascenso fulgurante, Lisel? Se debe a que, nuevamente, no es algo tan... desconocido dentro del Perú. Dentro del Perú, en Lima sí, entendemos. Claro, y aún en la trayectoria peruana, recordemos que Alberto Fujimori en 1990 era también un perfecto desconocido. Así más o menos estamos en algo paralelo, ¿no? O sea, Fujimori también tuvo un ascenso fulgurante. Pedro Castillo es un maestro de la región del norte de Cajamarca, de los Andes del norte, una región, por cierto, muy movilizada en estos últimos años en todos los temas anti-extractivistas, ¿no? Por defensa del medio ambiente, la defensa contra las empresas extranjeras, mineras en particular. También ya ha sido un sindicalista del Sindicato de Profesores del Perú, que tiene una larga trayectoria, o sea que está muy implicado políticamente y se había presentado en particular en las movilizaciones del 2017, ¿no? Está muy movilizado en esos momentos, entonces sí tiene una trayectoria, no es un total desconocido, pero últimamente él representa, y eso es lo que ha capitalizado, al Perú rural, al Perú que no es el de Lima, el centralizado, el limeño, un profesor, y por eso el lápiz, ¿no? Es su emblema. Él quiere incentivar la educación en un año en donde, o sea, hasta ahora los niños no han regresado a las escuelas durante la pandemia, ¿no? No están, sobre todo en el campo, han sufrido mucho, y también es un hombre que representa a todo lo que no, o sea, o quiere representar una alternativa a los políticos corruptos. Entonces, todo esto ha participado en ese crecimiento de su popularidad, ¿no? Que esté Pedro Castillo en esta segunda vuelta representa, María José, esa fractura entre Lima y el Perú rural. Sí, por supuesto. Pero como decíamos, Pedro Castillo quizás ya no era conocido para la clase política limeña, pero sí a nivel regional se hizo conocido en 2017 por las protestas de los maestros que justamente estaban pidiendo mejora de salarios, eliminar las evaluaciones para los docentes, etcétera. Y ahí me gustaría acotar un poco de lo que dijo Lisel con la última encuesta del IEP que salió este domingo, en donde se les pregunta a los votantes de Castillo por qué votarían por Castillo, y de este porcentaje, la mitad, el 48% respondió que es porque Castillo representa un cambio que el país necesita. Y en un segundo momento, en un 29% de sus votantes dijo porque rechaza que el fujimorismo vuelva al poder. De nuevo, volvemos a ver esta noción de antivoto. Vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes seguimos analizando las elecciones de Perú aquí en Primera Plana. Nuestros equipos recogen los testimonios de los que viven la noticia. Una mirada diferente a la actualidad. Videos que no verá en ningún otro sitio. Los observadores en France 24 y france24.com. Siempre que hay un líder asesinado, tenemos que pensar quién se beneficia. Mujeres que protagonizan la agenda política, crecimiento y desarrollo no son sinónimos, económica, social y cultural del mundo han conversado con los periodistas de France 24 en español. No es una moda pasajera, el feminismo es una forma de ver la realidad. Seguimos aquí en Primera Plana analizando la segunda vuelta de las elecciones en Perú entre Castillo y Fujimori, que se va a celebrar el próximo 6 de junio. Lo hacemos con Lisel Quirós, historiadora especializada en Perú, María José Zorrilla, politóloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina, y Gustavo Pastor, investigador político. Le quería preguntar, señor Pastor, esta semana conocíamos esa matanza atribuida al grupo Sendero Luminoso que deja al menos 16 muertos. Una noticia sin duda que ha cambiado a lo mejor un poco el discurso normal de esta campaña. Señor Pastor, ¿cómo debemos interpretar esta matanza en plena campaña y qué efecto puede tener de cara a la elección?
En realidad este no es el primer, digamos, crimen que ha ocurrido en esta zona, ¿no? Por el contrario, entre el 2020 y el 2021 en realidad han habido 17 atentados armados, 25 asesinatos, 14 secuestros, ¿no? Porque lo que pasa es de que ahí hay un ala de Sendero Luminoso, ¿no? Que se llama el Partido Militarizado Comunista del Perú, ¿no? Que está dirigido por los hermanos Quispe Palomino, que están, digamos, siembran el terror en esa zona y obviamente ellos están muy metidos con el tema del narcotráfico, ¿no? Y ahora ha sonado mucho en el Perú porque digamos que la prensa lo ha seguido en plena campaña de segunda vuelta, ¿no? Sobre todo que hay un candidato que está acusado de tener lazos con el terrorismo, entonces eso ha llamado mucho la atención y claro, los dos campos han empezado, digamos, a acusarse, ¿no? de responsabilidad, pero digamos de que las implicancias que eso puede tener es efectivamente que algunos ciudadanos movidos por el miedo, ¿no? Voten por uno o por el otro candidato dependiendo pues qué versiones y qué teorías piensen de quién es el responsable de todo esto, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí. Bueno, claro, a nivel internacional lo que nos deja así un poco atónicos, casi todos los líderes de Sendero Luminoso están presos, pero hablamos de sus remanentes. ¿Hasta qué punto siguen activos? ¿Siguen activos en qué poder tienen esos remanentes actualmente dentro de Perú? Pienso que los remanentes están limitados políticamente. Creo que es algo lo que sucede en este valle, en los valles de Apurímac, Quelene y el Mantaro, que se llama, ¿no?, esta región del BRAE, es que está, como lo ha señalado Gustavo Pastor, es un espacio que está dominado. Es una región dominada por el narcotráfico, donde el tema, yo creo que ahí hay una gran semejanza con lo que ha pasado en Colombia, ¿no? O sea, y que esa es la remanencia más bien de esos espacios donde el Estado no puede ingresar, donde están dominados por estos grupos que son a la vez políticos, paramilitares y que actúan todavía en coordinación con el narcotráfico y están protegiendo ese espacio. Creo que los atentados también son una manera de señalar que no quieren y no van a querer que el Estado venga, ¿no? y ponga, se instale y instale un control sobre esas regiones, ¿no? Entonces aprovechan estos momentos que estamos focalizados en las elecciones para actuar y atizar desde ya el fuego y dar miedo y temor y además es cierto que eso va a dar la memoria, ¿no?, de lo que vivió el Perú en los años 80, 90. ¿no? No sé si este episodio va a tener impacto en la demoscópica. En las encuestas de momento lo que decían, hemos visto antes alguna, 44% Pastor, 41% Keiko. Otros hablaban de que Keiko ha ido recortando la ventaja que inicialmente sí que tenía Pastor después de la primera vuelta. ¿Hasta qué punto tienen credibilidad las demoscópicas en Perú, María José? Bueno, debemos fiarnos más o menos de... Depende, porque pues claro, hubo una pequeña controversia en las últimas elecciones porque nadie pudo prever el fenómeno Castillo, pero sí, en total hay buenas encuestadoras como IEP, Datum, Ipsos, pero más o menos las tendencias se mantienen. Castillo va al alza y parece que el antivoto no ha surtido el efecto deseado y Keiko me parece que está un poco a la baja, 0.8, pero bueno, siempre tenemos el margen de error de más menos 3%. Algunas hablaban de empate técnico últimamente, después de esa ventaja de Castillo, otras decían que Keiko había recortado en los últimos tiempos. No sé a qué atribuye el profesor Pastor esta evolución de la campaña, señor Pastor. Esta evolución tiene que ver mucho, sobre todo, digamos, yo creo, con los errores y los aciertos que están teniendo los dos candidatos en campaña, ¿no? Pues Pedro Castillo empezó con una larga diferencia, más o menos tenía 20% de puntos de diferencia, pero ha cometido una serie de errores que eso pues le ha ido pasando factura, ¿no? Ahora, en estas últimas semanas él ha tratado digamos, de solucionar esos errores, sobre todo pues deslindar con los lazos con el terrorismo y con la corrupción que hay en su partido, ¿no? Y pues dotarse de un equipo técnico más solvente para pues poder enfrentar los debates, ¿no? Keiko, por su lado, pues es una candidata con mucha experiencia. Keiko esta es su tercera, segunda vuelta en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, por muchos errores no ha cometido, ¿no? Pero sin embargo ella viene pues con una mochila muy pesada con todos estos problemas de corrupción, de lavado de activos y su responsabilidad con toda la inestabilidad política que ha vivido el Perú en los últimos 5 años, ¿no?
Ahora, yo creo que quien va a ganar va a ser quien logre comunicar mejor, ¿no? Quien se presente, digamos, como el menos malo y también que pueda sobrevivir, digamos, a toda la campaña sucia que se viene en estos últimos días. Y en el Perú, pues todo puede pasar en una semana, no se sabe quién sea quien vaya a ganar. Y yo creo que el debate presidencial de este domingo va a jugar un rol importante en que los ciudadanos indecisos pues vayan tomando una decisión por un bando o por el otro. Sí, Luisel. Sí, me gustaría agregar además que a lo que señaló Gustavo Pastor es que no solo Keiko Fujimori tiene una experiencia que no tiene Castillo, pero también tiene unos medios económicos muchísimo más amplios, ¿no? Y el apoyo es lo que se ha señalado estos últimos días de la prensa, por ejemplo, ¿no? Que está también es un apoyo indirecto o bastante directo para que por eso también esa diferencia que había de porcentual se ha ido disminuyendo también por ese efecto. Y ambos candidatos son opuestos a derechos sociales como el matrimonio igualitario, el aborto, y no son impulsores, desde luego, ni del feminismo ni de la igualdad. Con este panorama, ¿qué dicen las minorías del país, las asociaciones de derechos humanos? Porque encima el voto es obligatorio. Sí, por supuesto. Y como estábamos comentando anteriormente, yo creo que al final los que terminan perdiendo son justamente estos movimientos o estas agrupaciones pro derechos humanos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente movimientos feministas, Flora Tristán, etcétera. O, pues, por ejemplo, movimientos que están a favor de los derechos de las poblaciones indígenas. Y por el momento me parece que no se han pronunciado, están manteniendo una postura neutra porque en realidad no hay ninguna mejora en ninguna opciones. Claro, porque encima es obligatorio el voto. Entonces, es que, ¿qué haces? Exactamente. Y bueno, eso me recuerda que Verónica Mendoza, que era la candidata, ¿no? También de izquierda, pero una izquierda que llamaríamos más progresista. La nueva izquierda que lo llaman. Exactamente, pues al principio tuvo esas reticencias y luego de las negociaciones, bueno, se fue plegando a Pedro Castillo, pero también hay que señalar que Pedro Castillo, a diferencia de Keiko Fujimori, sostiene que puede haber referendos y para ver estas temáticas también, o sea, no fue totalmente cerrado, ha ido evolucionando cuando ha moderado el discurso, ¿no? Porque esa crítica, ¿no? La ha abierto diciendo, pero podemos dejar esto a que el pueblo peruano se exprese a través de un referendo, por ejemplo. Casi un tercio de la población en Perú no puede cubrir sus necesidades básicas, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. La pandemia incrementó 10 puntos porcentuales la pobreza, empujando a 3 millones de peruanos nuevos a la precariedad total. ¿Cuál será la receta de ambos candidatos para encarar esta realidad que asola el país? Porque son recetas muy distintas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los retos que van a tener que encarar es justamente esta legitimidad para gobernar un país dividido por recientemente por estas elecciones, por el odio, por el anti, y sobre todo, como dices, la pandemia, el proceso de vacunación y también una posible crisis económica ligada a la pandemia. Y bueno, yo creo que al final lo que ambos van a tener que no caer, sobre todo es algo que pues, yo quisiera que ambos desearan no caer, es no caer en un populismo autoritario, ya sea de izquierda o de derecha. Vamos a preguntarle al señor Pastor, ¿cuáles son los principales retos que tendrá que encarar el vencedor de la segunda vuelta y próximo presidente del país? El próximo presidente pues va a tener la cosa muy difícil en realidad, ¿no? Porque pues va a tener que lidiar con la crisis sanitaria, con la crisis económica, con la crisis social, con la crisis política, ¿no? El Perú, digamos, se mantiene como uno de los países más afectados por la pandemia, ¿no? En cantidad de muertos, sobre todo. La economía peruana ha caído 11% en el 2020, ¿no? En el ámbito político todavía peor, porque en el ámbito político, digamos, cualquiera quien sea quien gane las elecciones se va a enfrentar a un parlamento que está fragmentado, ¿no? Y compuesto de muchos novatos y de mucho populismo, ¿no? Y claro, van a tener que pasar alianzas porque ninguno tiene una mayoría. Y claro, lo peor es de que va a seguir, yo creo, aumentando el descontento de los peruanos con su clase política y con la democracia, ¿no? Es posible, digamos, que el Perú en los próximos años no logre salir de este tema de inestabilidad política y la confrontación entre los poderes, ¿no? Del Estado. Y eso pues es sumamente grave, ¿no? para el futuro del país. Gracias, señor Pastor. Bueno, lo está apuntando el señor Pastor, la inestabilidad política, un mal que hemos visto en Perú, del que hemos hablado muchísimo en los últimos años y que parece que no se va a solucionar tampoco con esta elección, ¿no?
No se va. Bueno, ese es el gran desafío de la persona que gane las elecciones, ¿no? Primeramente, sanear este tema de la política peruana. Castillo propone el referendo sobre la nueva constitución. Hay muchos movimientos. Pienso que lo que acaba de suceder en Chile, por ejemplo, sería un gran ejemplo a seguir en el Perú, ¿no? O sea, proponer y verdaderamente cambiar estructuralmente de manera a dar a la población confianza en esta clase política, también de limitar, ¿no?, esta corrupción y trabajar. Creo que es el primer paso que debe dar cualquiera, la próxima presidenta del Perú, pero estamos frente también a ese riesgo de caer en el autoritarismo, ¿no? O sea, que eso también hay que estar muy vigilantes. No sé si quiere añadir, María José, algún reto más para el próximo presidente del Perú. Bueno, como yo lo había mencionado, sobre todo esta legitimidad de poder gobernar un país que está dividido, está fragmentado en diversos sectores de la población, en diversas maneras de querer llevar el Estado y, pues, sobre todo con la pandemia, superar esta crisis. Bueno, pues ha sido muy interesante, conoceremos esta respuesta el día 6 y a partir de ahí conoceremos si se pueden reconciliar esos dos Perús, ¿no? Es decir, Lima con las provincias, según quien salga habrá un trabajo también de reconciliar a la otra parte, ¿no? Muy importante. Muy importante, y pienso sobre todo no olvidar a aquellos que han vivido este periodo de manera brutal, o sea, que están esos pobres 3 millones de personas, los olvidados, las personas que quedan dolidas en sus familias porque han perdido familiares, en fin. Hay que primero sanar también esa herida que tenemos. Me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Lisel, María José, Gustavo, lo sabremos como el desenlace el próximo día 6 en este balotaje de las elecciones en Perú. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima semana en Primera Plana.